Tenemos aquí una interferencia por medio. Bueno, vamos a dar el remate a lo que llevamos 3 años ya explicando, que es el libro de Taimni, Conocimiento de sí mismo. ¿Desde cuándo estamos explicando esto? ¿JD? No. ¿Qué fecha? Tengo que buscar. Hay que buscar. ¿Te puedes repetir la pregunta? Claro. Es que yo a veces me quedo ¿Sin qué? sin entenderla bien porque... Sí, pues pregunta. Sí, ya. Luego a lo mejor lo voy cogiendo en el contexto, pero a veces la edición no me permite escuchar bien las preguntas. Bueno, pues comentaba, mejor dicho, que hace 3 años que llevamos explicando este libro, leyendo y explicando, y que hoy daremos la conclusión a este libro con el capítulo 25 y 26. Me parece que este es el vídeo número 31 de esta serie. Debió de ser en octubre del 23. Bueno, pues octubre 23, ya ves tú, casi 3 años. No, eso lo vimos el otro día. Sí, No, pero igual desde octubre de 23 perdón, estamos con este libro, desde octubre del 23. La vez pasada vimos el 24. Sí. No, ¿ves? Es que no puedo- Así que 3 años llevamos explicando el libro del conocimiento de sí mismo de Taimni. Bueno, pues en el capítulo 25, el título del capítulo es la realización de sí mismo, lo que los ingleses llaman self, ¿sí? Es como cuando vas al restaurante y pones self-service, sírvase usted mismo, ¿sí? Pues esto es algo así, búsquese a sí mismo. Sí. Bueno, pues empieza Taimni en este capítulo haciendo una comparación, una analogía entre la psicología moderna, lo que hoy en día va la gente buscando cuando tiene algún tipo de problema, trastorno, no se siente muy a gusto en la vida, etcétera, sí, y lo que nos da la ciencia del yoga, lo que nos da la sabiduría antigua o el conocimiento trascendente de la vida, de la existencia, ¿sí? Haciendo una comparación una cosa con la otra. Y esto es importante porque hay gente que se siente insatisfecha, como decís aquí, mal a gusto, ¿eh? ¿No decís así? Mal a gusto. Que lo contrario de estar a gusto, ¿no? Mal a gusto. Y claro, el recurso que tiene es la psicología o lo que los psicólogos le pueden proporcionar, orientar, aconsejar, etcétera, sí. Pero el problema está en que la psicología moderna no llega al fondo, ¿no? Se queda muy en la superficie, se queda muy por arriba. Te dan paliativos, trucos mentales para tener la mente ocupada o cosas así, ¿no? Cuando no directamente te medicalizan y ya está, ¿no? Cuando no es un problema de medicalización ni de trucos mentales, ¿no? Sino de ir profundizando en el conocimiento de la realidad, ¿no? De la verdad inmutable, de la verdad con mayúsculas. Y eso, pues la psicología, aunque poco a poco se va acercando, ¿no? Hay ramas de la psicología moderna que ya van bastante en esa dirección, ¿no? Como la psicología junguiana, etcétera, sí, ya van bastante en esa dirección. Pero evidentemente el que tiene de mano la salida para todo ese tipo de cosas es la sabiduría antigua, ¿no? La sabiduría, el conocimiento que desde la noche de los tiempos acompaña el desarrollo del ser humano, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como la ciencia del yoga o el yoga brahmavidya, el conocimiento divino, el conocimiento esotérico, ¿sí? Entonces, Taimni hace referencia aquí a cómo la psicología moderna es superficial, no va a lo esencial y simplemente trata los síntomas. Parece que, igual que con la medicina, pasa con la medicina alopática normal, lo que le importa es que tú seas una persona funcional, que cumplas con tus funciones como ciudadano, que vayas a trabajar, que ganes dinero, que te gastes el dinero, etcétera, sí, porque si no, ¿para qué vas a ganar? Si no te gastas.
Si te lo guardas, a eso no le interesa al sistema. Tienes que gastar todo lo que te gane. Entonces, el sistema está montado para que tú seas una rueda, un hámster más en la rueda del funcionamiento del sistema, ¿sí? Que funciones, que produzcas, que consumas, que produzcas, que consumas, que produzcas, que consumas. No le importa un pimiento si eres feliz, si has encontrado el sentido de la vida, si estás a gusto contigo y con el universo, eso no le importa. Lo único que importa es que funciones, ¿sí? Pero claro, la ciencia del yoga no es ese planteamiento, ¿no? El mundo material se la suda, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la ciencia del yoga nos importa el ser humano y su felicidad, ¿no? Que encuentre su sitio, que encuentre su camino, que se encuentre a sí mismo, que realmente viva con mayúsculas la vida, ¿sí? Que produzca y que consuma, bueno, sí, formas parte de una sociedad, de una familia, de un estado, de lo que sea, ¿sí? Y tienes que cumplir ahí con los requisitos de la convivencia humana, ¿no? Pero eso no es lo importante, Lo importante es que te encuentres a ti mismo, ¿sí? Desde la ciencia del yoga vamos a buscar la causa profunda, trasciende lo superficial y vamos buscando, en lugar de resolver síntomas, vamos buscando el origen y la causa de cualquier trastorno, cualquier desequilibrio, ¿sí? El origen, mucha gente no lo tiene claro, ¿eh? Mucha gente no lo tiene claro. Y es importante ver de dónde surge todo este conflicto humano que arrastramos todos, toda nuestra vida o todas nuestras vidas, hasta que vamos encontrando o resolviendo esta cuestión, ¿no? Y el origen no está en otra cosa más que el haber perdido la conciencia de la divinidad que somos, ¿sí? Al perder conciencia de lo que realmente somos, quedamos perdidos, valga la redundancia, empezamos a buscar, pero lamentablemente, y esto en gran parte tiene la responsabilidad esta psicología moderna, buscamos donde no está la solución. Es como el ejemplo que muchas veces utiliza Madhava para ilustrar esto, ¿no? Un borracho que va a las tantas de la madrugada para casa y no encuentra las llaves y empieza a buscar las llaves dando vueltas a una farola, ¿no? Y le ve el sereno allí dando vueltas a la farola y dice, ¿pero qué haces aquí dando vueltas a la farola? Y, mira, es que quiero entrar a casa y he perdido las llaves y estoy buscando las llaves. ¿Pero se te han caído aquí? Digo, no. Pero es que como aquí hay luz y allí donde se me han caído no hay, pues estoy buscando donde hay luz. Digo, pues, si no buscas donde se te han caído, no lo vas a encontrar, ¿no? Pues hacemos eso en la vida cotidiana. Buscamos la resolución de nuestros conflictos donde no lo hay. Donde se nos han caído las llaves no lo buscamos. Entonces tenemos que ir buscando lo que realmente somos, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de la verdad, de nosotros mismos y de todo cuanto existe. Si no buscamos eso, no vamos a resolver nunca los conflictos internos, nunca. Podemos paliarlos, podemos disimularlos, podemos hacer que nuestra mente se distraiga con otras cosas, pero no vamos a resolver, siempre va a estar eso ahí. Ese vacío existencial que surge cuando todos sufrimos la expulsión del paraíso, ¿sí? Y vamos buscando otra vez el paraíso, pues lo buscamos en sitios donde no hay. ¿Cómo buscamos? Trabajando, comprando, viajando, haciendo deporte, ligando, yo qué sé, cada uno buscando la manera que sea de disimular esa mordida que te da ese vacío existencial que tienes dentro, ¿no? Y que tú te sientes mal por ese vacío existencial, pero no sabes con qué llenarlo. Casi todo el mundo lo llena con cosas o con experiencias en el mundo externo, pero con eso no se llena. En muchos casos a veces incluso lo escondemos, porque mucha gente ni siquiera va al psicólogo, va a un psiquiatra, el psiquiatra le da las pastillas. Sí, y ya está, se toma algo para ir tirando y para adelante, ¿sí? Para adelante. Entonces, la única salida real, verdadera, resolutiva de este conflicto interno es la búsqueda de la verdad, la autoindagación, profundizar a través de la experiencia meditativa en ese conocimiento de la realidad con mayúscula de uno y de todo cuanto existe, ¿no? Identificarnos cada vez más con ello y aprender a vivir la experiencia de la vida desde ahí, teniendo en cuenta eso, y desde ahí respondo, desde ahí decido, desde ahí voy caminando en la dirección que considero más adecuada, ¿sí?
desde ahí. Pero claro, si no tienes esa referencia, estás perdido, absolutamente perdido, ¿sí? Ese es el problema, ese es el problema. Entonces, la búsqueda de la felicidad es una búsqueda universal. Todo el mundo quiere ser feliz, ¿o no? Aunque haya personas que en su patología no se permiten ser felices. No se permiten, ¿eh? Porque como psicológicamente se alimentan de la pena que da, de la compasión que les dan los demás, etcétera, no se permiten ser felices, porque si fueran felices, ¿de qué van a vivir? Emocionalmente, quiero decir, si están acostumbrados a alimentarse de la lástima y de la pena, etcétera, les fastidia su fuente de nutrición emocional, ¿sí? No se permiten ser felices, ¿eh? Son las personas que se han instalado en el victimismo y han hecho del victimismo su camino de vida, siempre sufriendo, siempre mal, siempre dando pena, quejándose de lo mal que les va todo, etcétera, ¿sí? Y no hay manera de rescatar a una persona de ahí, o hace un trabajo de este tipo que se vaya dando cuenta y tome la decisión de salir de ahí, o si no, no le sacas de ahí. Te puedes pasar toda la vida metida ahí y sin poder sacarla de ahí, ¿sí? Entonces, esa búsqueda de la felicidad es universal, pero como decíamos antes, ¿no? Hay quien busca en el lugar adecuado y hay quien busca en el lugar que no es el adecuado y hay quien ni siquiera busca realmente de forma proactiva la felicidad, ¿sí? O simplemente, como hace la mayoría de la gente, ¿no? Se resigna que la felicidad sean unas pinceladas que la vida te da de vez en cuando, en el que pues, te sale algo bonito, te sale algo bien y disfrutas de aquello y ya está, ¿no? Pero como un paréntesis entre todo un océano de sufrimiento de sufrimiento que sea sufrimiento de baja intensidad, no estás a gusto, no estás bien, no eres feliz. Sí. El camino espiritual tampoco es un camino de rosas, ¿eh? No, es que la felicidad tampoco es euforia, que a veces la gente confunde una cosa con la otra, ¿no? Pero sí acercarse cada vez más a una serena felicidad que incluso te permita llevar los contratiempos o las contrariedades que la vida te ponga delante de una manera digna y serena, pues es muy diferente a estar quejándote, lamentándote y todo me pasa a mí, todo está mal, etc. Es completamente diferente. Pero también creo que realmente la humanidad tiene claro el concepto de felicidad. Porque hay mucha confusión. Sí, por eso. La gente confunde con la euforia, con el jiji jaja, con el pasártelo bien, acumular cosas, acumular experiencias, viajes, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Como hace mucha gente ahora, pues como ese vacío existencial está mordiendo casi permanentemente, pues busca experiencias, ¿no? Pues me voy a no sé qué montaña y cojo un trapo y me tiro por la montaña abajo, o me ato una cuerda a los pies y me tiro de un puente. Cuidado que esté la cuerda atada, no vayas a que te pase como la brasileña que se olvidaron de atar la cuerda, le tiran por el puente y digo, coño, se ha caído. Y entonces se puede traducir a que simplemente acepto que esto es el lugar, ¿no? Y el camino que yo tengo que tomar. Claro. Sencillamente con la aceptación viene implícita en ese proceso de autoconocimiento. Porque si empiezas, que eso ocurre muchas veces también, al principio sobre todo, ¿no? Cuando todavía no tienes muy claras las referencias de todo esto, empiezas el proceso de autoconocimiento, muchas veces incluso con cierta ilusión de poder resolver, etcétera, ¿no? Pero lo que ocurre muchas veces es que lo que ves no te gusta, ¿sí? Entonces te revuelves contra eso. Te revuelves, no aceptas, constituye un obstáculo, etcétera. En lugar de servirte para apoyarte ahí y seguir adelante, ¿no? Eso te frena, incluso buscas la manera de que no salga, no se te vea, no se te manifieste, etcétera, ¿no? La falta de aceptación es un obstáculo muy grande, porque todos, más en esta sociedad de la imagen, etcétera,
Todos queremos aparentar, todos queremos que nos vean de una manera determinada, todos vamos con un personaje que nos hemos construido para funcionar en este sistema, en esta sociedad, ¿no? Y defendemos ese personaje a capa y espada, ¿eh? Y estamos ahí. Entonces, aceptar las sombras de ese personaje no es nada fácil. Es un ejercicio de humildad muy grande que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Hay que curtirse, evidentemente, en este camino hacia el conocimiento de sí mismo para que esa humildad que vas forjando en la medida en que vas haciendo este camino, perdonad, no sé, yo creo que me faltó el chupito de ron anoche, no se me limpió la garganta y entonces estoy un poquito atascado. Me faltó la mía. Algo falta ahí que no va bien. Bueno, pues eso, ¿no? Esa humildad que es necesaria para aceptar las sombras de nuestro personaje viene como consecuencia de ir conociendo la verdad, ¿sí? Pero conociendo la verdad de verdad, no teóricamente o no ilusoriamente, como lo hace mucha gente, ¿no? En una especie de idealización de cómo debería ser nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí tenemos que también tratar de caminar con mucha honestidad, ¿no? Con mucha sinceridad y leernos a nosotros mismos la cartilla muchas veces para no caer en las trampas de nuestro propio ego, ¿sí? Que es muy difícil ver todas las trampas con las que el ego nos tienta permanentemente y nos impide muchas veces hacer el trabajo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero bueno, es un proceso, Y la capacidad también de desapegarse de lo anterior, ¿no? Porque a veces sí que claro, tenemos vislumbres de la verdad, pero eso exige una transformación. claro, tienes que ir soltando. Y soltar es la cosa más difícil que hay, porque, como dices, los apegos nos atan de una manera muy, muy importante. Precisamente porque con esos apegos es con los que mantenemos el personaje. Y desmontar el personaje significa soltar cosas que para ti, hasta ese momento por lo menos, son importantes. Si no ves algo mucho más importante más adelante, no lo vas a soltar. No lo vas a soltar. Entonces hay que ir haciendo ese trabajo de ir acercamiento a la conciencia de ser para que eso adquiera el volumen de importancia necesario para que tú puedas ir soltando los apegos, los personajes y todo eso que te está reteniendo y que te está ahí impidiendo seguir adelante, ¿sí? Y que, como hemos dicho, ¿no? Con esa humildad que caracteriza al que va caminando en este sendero, pues hará que acepte todo lo que va surgiendo, lo vaya trabajando y vayas adelante con eso y todo, ¿sí? Esa es la cuestión. Entonces también aquí Taimi hace referencia a algo en lo que podemos ir enfocando la idea de este trabajo, ¿sí? Una cosa es la manera en la que funcionamos la inmensa mayoría de la gente todo el tiempo, que es con las modificaciones de nuestra mente. A través de los deseos y el impulso que generan los deseos, te mueven a hacer cosas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y otra cosa diferente es que uno vaya acercándose poco a poco cada vez más a eso que no se modifica, a eso que es inmutable, que es lo que no cambia, ¿sí? Y sustituyas el funcionamiento de una cosa por la otra. Es decir, el funcionamiento de los deseos como motor de la vida por el amor incondicional que surge del alma humana cuando vamos acercándonos a percibir eso que realmente somos, la verdad, lo inmutable, lo que no cambia, ¿sí? Ayer decía Madaba en la charla también, ¿no? ¿Funcionas por el juego de los deseos, de las emociones y de los deseos, o funcionas por amor? Hace las cosas por amor, ¿no? Entonces, eso no es darle a un botón y ya está, no es un clic-clac, es algo que tienes que ir poco a poco generando, es decir, cultivando, desarrollando, y en la medida en que se va dando, ya irás sustituyendo una cosa por otra. No a lo mejor en todas las cosas, pero empezarás a sustituir el juego de los deseos con las cosas más triviales a lo mejor, ¿no? Y bueno, llegará el momento en el que
lo que te gusta y lo que no te gusta no tenga tanta importancia. Cuando lo importante es seguir tu camino, ser uno mismo, percibir y realizar el ser, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es algo que se tendrá que ir dando progresivamente en la medida en que uno va haciendo este camino, ¿sí? Bueno, no hay prisa ninguna. Daros cuenta de algo que decimos muchas veces, ¿no? Estamos condenados a ser felices, pero a ser felices de verdad, no en la euforia o en el jijijaja, sino esa serena felicidad que antes comentaba, ¿no? En la que uno no le contraría los obstáculos o las dificultades de la vida, simplemente va haciendo lo que tiene que hacer y que sea lo que tenga que ser, y si me gusta bien y si no me gusta también, y sigo adelante, ¿sí? Sin problema. Pero ese paso de funcionar con las modificaciones, con lo que está cambiando continuamente, a funcionar con aquello que no cambia, implica que uno vaya haciendo ese trabajo de reconocimiento. En la ciencia del yoga eso se llama vichara. Ayer citaba también Madhava esto, neti, esto no. Lo que cambia no es, lo que no cambia, eso sí es. Voy descubriendo en mí eso que no cambia, eso que es inmutable, eso que siempre está ahí, siempre es lo mismo. Bueno, pues me voy asentando cada vez más ahí, me voy poniendo cada vez más ahí para vivir la experiencia de la vida desde ahí, ¿sí? Porque si sigo estando en lo que cambia, pues a veces me sentiré bien, a veces me sentiré mal y a veces vete a saber cómo, ¿sí? Entonces hay que ir dando lugar a ese cambio, ¿sí? A ese cambio. Aquí hace referencia también Taimi en el libro a un hecho muy llamativo, ¿no? Y es la comparación que hace la luz con los colores, ¿no? Los colores no son más que luz que los distintos objetos reflejan, ¿sí? Cada objeto pues refleja aquel color que no absorbe, ¿no? El resto de los colores cuando absorben no los vemos aquello que no absorbe, lo que refleja, ¿sí? Pero todo es luz. En la luz están todos los colores, como Benetton, que te ven la camiseta los colores, pues eso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? ¿Los colores que nos gustan y no nos gustan? ¿O tenemos que buscar la luz que tiene todos los colores y tanto los que no me gustan como los que no me gustan forman parte de lo mismo, ¿sí? Esa comprensión lo cambia todo, porque si no sigues, pues a la trainera de Oreo, que son los que me gustan a mí, los de amarillo, y ya está. ¿Sí? Bueno, tienes todo el derecho del mundo a que te guste el color amarillo y la trainera de Oreo. Sí. Pero el ama Guadalupe Coa, que es de Onda Ribi, también rema muy bien, ¿sí? Y los de Bermeo, ya ni te digo. Entonces, al comprender abarcas todo, ¿sí? Y ahí está la perspectiva de la luz. Pero si sigues solamente un color, no ves el resto, o ves mal el resto, solamente ves aquello que te gusta, ¿sí? Y la mirada, esa mirada, es muy parcial, es muy restringida, es muy estrecha, ¿sí? La luz es ampliar todo y los colores son solo una franja, ¿sí? No sé si veis esto claro, ¿sí? Entonces es importante para ir, como decíamos antes, en esa búsqueda universal de la felicidad, ¿no? Pues cuanto más te acerques a la totalidad, a la luz, a todos los colores, que insisto, esto no quita para que te guste más una cosa que otra, pero abre tu mente, que en tu vida no valga solamente lo que te gusta, ¿sí? Lo que no te gusta también puede valer, que tienes todo el derecho del mundo a que no te guste, pero oye, con eso y todo sigue adelante, no te quedes ahí bloqueado por eso, ¿sí? Importante, ¿sí? Bueno, y sigue Taimi haciendo la referencia de cómo tenemos que ir cambiando, de perseguir lo que deseamos y tratar de conseguir la satisfacción de los deseos. En alguno de los capítulos anteriores, no sé si 2, 3, no, igual son más capítulos anteriores, hizo referencia a esto, ¿no? Cómo en la persecución de los deseos y en tratar de satisfacer los deseos, nunca vamos a sentirnos realmente satisfechos, porque tú consigues aquello que deseas y bueno, eso ya lo tienes, pero el deseo no desaparece,
Lo único que hace el deseo es enfocarse a otra cosa. ¿Sí? Y ahora quieres otra cosa, y luego otra, y luego otra, y luego no termina nunca, nunca. Entonces, nunca estás satisfecho, estás unos segundos Terminas satisfecho. y llegas a comprender que esa mecánica nunca te va a llenar. Claro, Pero nunca. eso suele ser un golpe importante. Sí, sí, porque claro, la sociedad, el sistema, la educación, todo te ha inculcado esa manera de funcionar en la vida. ¿Sí? Tienes que conseguir esto, tienes que conseguir, tienes que llegar a no sé qué, etcétera, ¿sí? Entonces, si a nivel psicológico y psiquiátrico, si no tienes deseo, entonces tienes una depresión o tienes... Sí, sí, pero o sea, no significa que no tengas deseo, significa Sí, pero... que los deseos no dominen tu vida. Ajá. Es lo que hemos dicho antes, tienes todo el derecho del mundo a que te gusten unas cosas y no te gusten otras. Entonces, el deseo que surge de algo que te gusta es lícito. Ahora, si eso se convierte en el motor de tu vida, ahí vas a fracasar. Porque vas a conseguir lo que deseas y te vas a sentir igual de desdichado al día siguiente. Y tendrás que, el deseo te enfocará en otra dirección, y en otra, y en otra, y en otra, interminablemente. Sí, porque estás en una constante búsqueda. Sí, sí, sí. No- Pero no te es termina por lo de que hemos dicho satisfacer. antes, buscas donde no te han caído las llaves, estás buscando en otro sitio. ¿Sí? Entonces, si buscas eso que realmente te va a dar esa serena felicidad a la que hacemos referencia, en la medida en que esa búsqueda va siendo eficaz y vas vislumbrando, percibiendo y haciendo real en ti lo verdadero, lo que no cambia, lo que realmente eres, la percepción de eso ya te produce esa serena felicidad que además te acompaña siempre, te acompaña todo el tiempo. ¿Sí? No es como el deseo que ahora sí, ahora no. Ya he conseguido lo que deseo, ahora necesito otra cosa, y luego otra, y luego otra. ¿Sí? Entonces, es completamente diferente el funcionamiento, completamente diferente. Completamente diferente. Creo que ayer lo tocó algo Malava, ¿no? Sí. Porque yo no sé, lo interpreté así, a lo mejor me ayudas. Efectivamente, los deseos están como motores, pero yo yendo un poco a lo que él hablaba de la fe y la esperanza, y como tú también estás diciendo que los motores los deseos van cambiando, llega un momento que más que deseos son anhelos de otra índole. Es decir, los deseos materiales se difuminan un poco y claro, luego vienen otros deseos. Pero eso depende del despertar a nivel espiritual que se vaya dando en la conciencia del individuo. Que si Si el ese- anhelo es un poquito sí. la trascendencia Ya. de ese deseo más Ya mundano, decía Malava ayer, el anhelo surge del alma. del alma. Los deseos surgen del juego emocional, de la personalidad, Claro. del ego. Entonces, si no hay un proceso de trascendencia de la personalidad hacia el alma, no va a surgir el anhelo. Se van a ir sustituyendo los deseos, incluso deseos muy espirituales. Voy a ir a la India, digo, a que te devoren los mosquitos y te mueras de asco del mal olor que hay allí por todas partes. Porque la India es muy espiritual, voy a hacerme espiritual yendo a la India, ya, pero ya hay en ti un despertar espiritual, porque a lo mejor vas a la India a hacer surf y vuelves igual de idiota que antes. Es que eso mismo va cambiando. Yo estuve así a puntito de ingresar en la Fundación Ferrer. De hecho, fui a la India para verlo y quedarme allí, ayudarles al proyecto de San Vicente Ferrer. Llevaba una carta de presentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo también me di cuenta que eso no era mi destino. Claro. Entonces te quiero decir que se puede pasar por eso también. Sí, sí. Al final no llegué a cumplir. Lo que pero tenemos que... después ya los anhelos van quedando de otra manera. Sí, pero insisto, los anhelos, verdaderos anhelos que surgen del alma, surgirán si hay un despertar del alma. Y eso no va simplemente con sumar calendarios. Hay mucha gente muy mayor que sigue con sus deseos, sus apegos y sus paranoias de todo tipo. Y no hay un proceso de desarrollo espiritual en ese individuo, no hay un despertar del alma, no hay anhelo. Sigue habiendo deseos, que son deseos más sutiles ya, pero siguen siendo deseos. Ojo, como hemos dicho antes, el ego se las sabes todas y te va a presentar deseos muy espirituales, haciéndote creer que estás caminando sobre la cuerda
espiritual y no lo es. Es puro ego. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas y hay que conocer muy bien cómo se las juega. Ese proceso de desenmascaramiento del ego que tanto, cuando hablamos de estas cosas y cuando hacemos los cursos de enneagrama, de psicología, etcétera, inculcamos, o lo haces o no lo haces. Y si no lo haces, el ego se vestirá con piel de cordero cuando sigue siendo lobo. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado con eso. El ego se las sabe todas y te va a engañar muchísimas veces. Hasta que vas viendo cómo es esto y vas poniendo al ego en su sitio y vas haciendo tu proceso de despertar y desarrollo espiritual, de conciencia, etcétera. Pero cada uno tiene que hacerlo de lo suyo. No se hace cumpliendo años solamente, ¿eh? No. Cumpliendo años solamente, no. Hace falta otras cosas, que se vayan dando experiencias en las que verdaderamente haya un aprendizaje, aprender, es decir, coger de la experiencia lo que esa experiencia te vino a enseñar, que no son los datos, que no son las circunstancias, que no son cómo me sentí, que son otras cosas, ¿sí? Cosas relacionadas con la conciencia, no con el sentir. Todo el mundo está con el sentir. Estamos hablando del cuarto piso y estás en el segundo. Todavía ni siquiera has salido del segundo piso porque estás dándole vueltas al sentir, ¿sí? Cuando tenemos que ir al cuarto piso. Pero el sentir también es importante para la transformación alquímica, es una parte importante. Sí, pero quedarte bloqueado ahí no, ¿sí? Para ir al cuarto hay que pasar por el segundo también, ¿sí? Hay que pasar por ahí. Hay que hacer todos los trabajos a la vez, ¿no? Sí, hay que hacer. Muchas veces decimos esto cuando hablamos en estos términos, ¿no? Hay que hacer dos trabajos, uno de fuera hacia adentro, que es el proceso de conocimiento de la personalidad, del ego, etcétera, los diferentes cuerpos, lo físico, lo emocional, lo mental inferior, etcétera, ¿sí? Y un trabajo de dentro hacia afuera. A través del proceso meditativo vas haciendo que la vibración del ser adquiera más intensidad, más fuerza y se manifieste cada vez más, ¿sí? Los dos trabajos. Si no se hace uno, incluso hay gente que, claro, le da importancia a lo espiritual, va trabajando con el proceso meditativo, etcétera, sí, pero no trabajan con su personalidad. Y la personalidad les pilla, pero como el cepo que pone la gente en los montes para cazar bichos, ¿sí? Como el cepo, te muerde así, tal cual. Si no trabajas la personalidad, hay que trabajar la personalidad. ¿Sí? Hay que trabajar la personalidad y hacer que la personalidad se vaya poniendo cada vez más al servicio del ser que va despertando y cogiendo cada vez más presencia en tu vida. Si no hay ese trabajo de fuera hacia adentro, el trabajo de dentro hacia afuera puede darse, pero también tendrá muchos obstáculos, mucha dificultad y en cualquier momento, insisto, como el cepo, te va a pillar por la pata y te vas a quedar ahí bloqueado. Yo del sentir matizaría que sí que es importante habitar esas sensaciones, emociones, todo eso sin enredarse con ellas ni identificarse con ellas, sí, simplemente vivirlas, ¿no? Sí, el problema, yo lo que veo en estos tiempos, que hay tantas cosas, o tanta gente haciendo tantas cosas diferentes, ¿no? El problema para mí es, en general tenemos en general me refiero, a población en general, hay un hambre emocional muy grande, una insatisfacción emocional muy grande, y entonces cualquier cosa que alimente emocionalmente con cierta intensidad, ya lo damos como muy importante, muy valioso. Es por ir por el camino. Mira, no, lo siento. Por ahí no. Sigues dando vueltas en las habitaciones del segundo piso. Dando vueltas. Ahí. ¿Sí? Decorando las habitaciones del segundo piso. Que hay que ir al cuarto. Digo lo de los pisos porque en mi primer libro creo que el ejemplo que ponía era así, ¿no? La planta baja, que era lo físico, que es por donde entras al cuerpo, lo emocional, el segundo piso, la mente, el tercer piso, y en el cuarto, ¿quién está? El búho, el que todo lo ve. Creo que Santa Teresa utilizaba una metáfora similar, así me parece. ¿Quién? Santa Teresa. Santa Teresa, mira, yo no le he leído a Santa Teresa, pero yo escribí el libro con ese ejemplo. Bueno, pues eso es, ¿no? Esa dualidad, ¿no? En la que siempre nos estamos moviendo, ¿no? El mundo inferior, el infierno que decía ayer Manaba, ¿no? De la personalidad, del ego, sobre todo a nivel emocional, y cuando los sentires empiezan a moverse y nos empiezan a atrapar, etcétera, y que muchísima gente además hace del sentir lo más de lo más.
Digo, mira, no, es importante, está bien que lo trabajes, pero tienes que ir a otra cosa, no te quedes ahí. Porque si no, es como regodearse en algo que tienes que trascender y dejarlo atrás. Y es como quedarnos atrapados ahí. Y lamentablemente yo veo a mucha gente hoy en día pillada ahí, atrapada ahí, dándole vueltas a eso y yo qué sé, te hacen retiros para sentir no sé qué, para sentir, pues tienes que ir a otro sitio, ¿no? Entonces podríamos ver un poco como la cura hacia adentro de transformación de la personalidad y todo esto, y la cura hacia afuera un poco el servicio hacia el prójimo. El servicio surgirá después como consecuencia de... Pero, ¿sí? En el Que a veces, las dos, sí, a veces el servicio, cuando la gente quiere servir, es, a ver cómo explico, es como una especie de indulgencia que te vas ganando para poder contrarrestar la carga que uno siente, que puede ser verdadera o no, la carga que uno siente por los pecados o por los errores o por haber tenido la vida que hayas tenido, etcétera, como que uno se siente pecador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la manera de ganarte la indulgencia, algo que te libre de todo eso, es el servicio, el sacrificio, ¿sí? No, yo no lo veo desde ese ángulo. Bueno, yo lo veo más bien desde el servicio, desde, a ver si me explico, desde la satisfacción de que, no satisfacción, de que, ay, a ver, es que yo lo veía claro cuando lo estabas hablando, para mí es adentros. Cuando haces una postura de servicio no es buscando esa indulgencia, sino que puedes llegar a un punto que digas, creo que tú no te consideras ni necesario de indulgencias ni pecador, ni pecadora, simplemente dices, lo tengo que hacer porque estoy aquí para hacer esto. sí. ¿No? Eso, y no tienes por qué sentirte tampoco sí. pecador, ni que necesites perdonar pecados. Eso es diferente, pero la mayor parte de las veces cuando la gente se entrega a un tipo de servicio, da igual, en un comedor social aquí, o te vas a África, como decía Madame Bayer, a abrir pozos en las aldeas para que tengan agua sin tener que ir a pelearse con los cocodrilos en el río para llevar agua a casa, ¿no? Entonces, la motivación, lo que nos mueve a hacer lo que sea que hagamos como servicio, es lo que va a determinar si ese servicio es egoico o no lo es, o es servicio por amor, ¿sí? La motivación que te mueve a ti. Y muchas veces en esa motivación es donde esas trampas del ego se cuelan y haciéndonos creer que estamos invirtiendo en virtud, como dice en el enagrama, estamos invirtiendo en pasión. ¿Sí? Es que es una línea finísima. Claro, por eso recalco tanto esto, porque es muy fácil confundirse, es muy fácil creerse cosas que no son. Pues hay que hilar muy fino, hay que mirar mucho, hay que poner pantalla de rayos X, saber por dónde va esto, por qué estoy haciendo esto, qué me da esto que estoy haciendo, qué estoy buscando con esto que estoy haciendo, etcétera, ¿sí? Si no tienes, como decía mi vecino, ¿no? Examen de conciencia. Mi vecino era Íñigo de Loyola, San Ignacio. Si no haces o no te acostumbras a hacer ese examen de conciencia, cuidado, porque, como decía alguien que conocí hace tiempo, nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Hay que rascar, y hay que mirar, y hay que indagar, y hay que mirar muy bien, y uno tiene que pillarse a sí mismo muchas veces pues haciendo barrabasadas, haciendo egoicidades, ¿no? Creyendo que estás haciendo no sé qué. Digo, ya me he pillado. Bueno, pues está. Tienes todo el derecho del mundo, ¿sí? Date cuenta y sigue adelante, date cuenta y supéralo, date cuenta y vete más allá, ¿no? Y ese es el trabajo. No vamos a pretender ser perfectos ya. Esto es un proceso larguísimo, madre mía, la de vidas que llevaremos intentando hacer todo esto, ¿no? Y bueno, pues cada vez nos saldrá mejor, cada vez iremos un poco más, cada vez lo llevaremos un poco más allá, ¿sí? Pues sí es importante esto de
de que vayamos diferenciando, ¿no? Esa búsqueda universal de la felicidad, ¿dónde la colocamos, ¿no? Si en el juego de las emociones y los deseos o en ese desarrollo de conciencia que nos va haciéndonos percatar cada vez más de qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, a dónde vamos con todo esto, para qué estoy yo en el mundo, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que ir invirtiendo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, ¿sí? Eso es lo importante, eso es lo importante. Entonces, claro, la búsqueda del ser que somos, ¿sí? Que es el Atman en cada uno de nosotros, que es una porción de Purusha, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Las características de Purusha son Satchitananda, ¿no? Siempre se dice, incluso cantamos muchas veces el mantra aquí de Satchitananda. Sat es voluntad o existencia, ¿sí? Chit es inteligencia o conocimiento y Ananda es la felicidad, ¿no? Pero eso, cuando se precipita a nivel de personalidad, a nivel de ego, se convierte en deseo, el motor de la vida, en lugar de ser la voluntad o el anhelo, ¿sí? Que surgen del alma. Pues lo que surge de la personalidad es el deseo. El juego de las emociones genera deseo. Un alma ya despierta, activa, con presencia en tu vida, genera voluntad y genera ese anhelo de seguir hacia adelante, ¿no? La inteligencia, el chit del Purusha, en la personalidad se convierte en el conocimiento mundano, en el conocimiento, en ser listillo, en saber sacar provecho de las cosas, de las situaciones, de las personas incluso, etcétera, ¿sí? Que ahora es lo que más vale. No, la gente no busca ser una persona sabia, busca ser el listillo, el que se aprovecha de todo, ¿o no? A ver, en el cole, ¿cómo ves a la gente, a los chavales? A ver quién yo más que nadie, a quién saca más la cabeza de lo, ¿no? La sabiduría te lleva a lo que tú antes decías, el servicio por amor, la colaboración, el ponerte al servicio de los demás, el hacer las cosas porque estás ahí para que eso pueda ser hecho, etcétera, ¿sí? Y date cuenta cuando te están... Mira, yo voy a hacer un apunte pequeñísimo. Yo vengo de hacer el Camino de Santiago y me tocó un grupo pequeñito, éramos 7 personas, pero entre ellas había una brasileira que todavía no sé hoy ni me interesa el por qué vino. Venía de Stonehenge, traía un paquete de cartas, nos echaban las cartas, bueno, una serie de cosas que yo creí que iba a hacer un camino espiritual y no fue tan espiritual. Entonces, bienvenida a la realidad. ¿Qué pasó? Esa persona, yo me fui dando cuenta, solo fueron 6 días, pero me dio para conocerla, lo que nos estaba chupando la energía cada uno de nosotros. Y yo me encontré tan embarazada con unos abrazos que me puse muy brusca y le dije, respeta a los demás, porque estábamos haciendo un círculo, ya la guía quería meterle ahí un poco de caña espiritual y yo me vi tan enganchada. Aquello no era proporcional ni natural. Una cosa es darte un abrazo y sentirlo, y otra cosa es que se queden ahí agarrando no sé lo qué. Eso... Y te quiero decir que esa cosa también de saber quién nos quiere retirar la energía. Es importante yo me encontré, no sé, extraña. Sí, y es de hecho importante esto. Especialmente en Madaba, a los que nos tenemos que poner delante todos los días de más o menos gente y interactuamos con distintas personas de distinto calibre, de distinta vibración, de distinto tipo de energía, nos inculca muchísimo en esto, ¿sí? Que es ser capaz de mantener tu propia vibración de energía, sea lo que se mueva a tu alrededor, ¿no? Hacernos construir una especie de preservativo energético con el cual no dejes que energías que tú no quieras puedan entrar en ti, ¿sí? Es como un filtro, ¿sí? Y vibraciones que no sean afines a tu propio proceso de desarrollo espiritual no tienen por qué entrar, Si se dejan ayudar desde donde, o si tú les puedes servir desde donde estás a esas personas, bien, y si no se dejan, no es tu problema. No es tu problema. Claro. Si conviertes eso en tu problema, entonces sí tienes un problema. Tienen una capacidad para... Sí. Bueno, hay gente para todo. ¿eh? Entonces hay que ir diferenciando bien estas cosas. También aquí Taimni nos hace referencia a una cosa importante, ¿no? Que desde
el acercamiento a la percepción del ser, el Atman, Purusha, desarrollando Satchitananda, desarrollando voluntad e inteligencia y Ananda, la dicha, pues nos lleva a esa serena felicidad a la que estamos haciendo referencia todo el tiempo. Y eso, bajado al plano de la personalidad, el deseo, los pensamientos y la búsqueda de placer nos llevan al sufrimiento, ¿sí? De más o menos intensidad, pero siempre acaba haciéndonos sufrir. Entonces, claro, Taimi hace en este capítulo una última acotación que es muy polémica y es la de agradecer el sufrimiento. ¿A quién le gusta el sufrimiento? Entonces, ¿vas a agradecer algo que no te gusta? Pues también, porque es la oportunidad de aprender, ¿sí? Y sin aprendizaje no hay evolución, no hay crecimiento, no hay desarrollo, ¿no? Entonces, yo he comentado muchas veces en clase, ¿no? Agradezco enormemente la cantidad de veces que me he perdido en medio de la niebla, en el monte, en el quinto pino por ahí, ¿sí? Porque afortunadamente con eso aprendí a manejarme con un mapa, una brújula, a orientarme, a buscar las huellas de quién me podía orientar hacia un refugio y quién no, qué tipo de huellas eran de montañeros, qué tipo de huellas eran de los pastores, etcétera, para poder manejarme en la vida. ¿Creéis que es agradable perderte en medio de la niebla, solo, en un sitio que no sabes dónde estás? No. Pues no, agradable no es. Agradable no es. Que se te encogen las pelotillas que no veas. ¿No? Digo yo, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? No sé lo que tengo delante, que casi no veo ni los pies en el suelo. Pues no es agradable. Pero gracias a eso, pues aprendí a manejarme, y a manejarme bien. Además, me decían los padres, tú no eres de aquí, ¿cómo vienes? En medio de la niebla apareces aquí con una cosa que llevas en la mano ahí. ¿Qué te dice eso? Que iba con la brújula literalmente debajo de la nariz, llevaba horas con la brújula debajo de la nariz para no perder el rumbo. Y aparecía en su cabaña, ¿no? Que no había caminos para llegar allí. Y ¿tú cómo sabes llegar aquí? Y dice, no eres de aquí. Con esto, le decía, con esto. ¿Y eso qué es? Es muy gratificante poder compartir con personas que tienen una cultura muy distinta de la de uno, ¿no? Que tienen valores, referencias y formas de funcionar la vida muy diferentes, no voy a decir ni mejor ni peores, evidentemente mucho mejor adaptados que yo al entorno donde estábamos allí, indudablemente sí. Pero que también tenía algo yo que poder aportar a ellos y poder sumarles, ¿no? ¿En dónde era? En Aralar, en la sierra de Aralar. Eso está entre Guipúzcoa, Navarra y Álava. Es una zona montañosa muy extensa. Hemos estado varias veces nosotros allí. Muy bonito. ¿Sí? ¿Conoces Aralar? Sí. Sí, pues incluso la Vuelta a España ha ido alguna vez allí al santuario de San Miguel de Aralar. Sí, allí hemos comido alguna vez en el santuario, bueno, en el comedor del santuario. Y conozco muchísimo esa sierra porque he estado mucho tiempo monte arriba, monte abajo, incluso viviendo allí con los pastores, etcétera. Sí. Para mí fue una verdadera escuela de vida el pasar los días, las semanas que pasé en esa montaña. Sí, verdaderamente. Entonces eso de agradecer el sufrimiento, aunque parezca un contrasentido, pues a mí me parece importante ser capaz de reconocer lo que el sufrimiento haya podido aportar a tu vida, que no sea simplemente un borrón en tu vida, ¿no? Algo que mires para otro lado porque no quieres saber nada de eso, que tratas de estar escapándote de eso. Hombre, no hace falta que llamemos al sufrimiento, que ya vendrá. No te preocupes, que ya vendrá. No hace falta que lo llames. Pero cuando venga, cuando aparezca, pues agradécele la oportunidad que te ha dado de conocer, de aprender, de salir adelante con eso, ¿sí? Como San Juan de la Cruz, que decía, oh noche que guiaste, ¿no? Sí. Que decía, oh noche que guiaste, ¿no? Hablando de la noche oscura del alma, de todo ese Sí, sufrimiento sí, que eso fue es. lo que a él lo condujo a... Sí, gracias a ese... Muchas veces incluso es gracias a ese sufrimiento enorme que produce el vacío existencial que hacíamos referencia antes cuando empiezas a buscar, ¿no? Y cuando además ese ímpetu de búsqueda se hace más fuerte, más intenso, más importante, ¿no? Y ahí es donde puede empezar a aparecer la luz, ¿no? Ahí, ¿sí?
que hay que agradecer, siempre hay que agradecer, hay que dar gracias siempre. Sí, a posteriori es más fácil decirlo. Pero en el Mientras tanto, momento. Hombre, el año pasado cuando estuve varias veces mirando al techo del hospital así crucificado en la cama, no era fácil estar, ¿eh? No era fácil estar. Sobre todo porque no me podía dar la vuelta para dormir, tenía que estar mirando para arriba, no podía darme la vuelta. Pero gracias a eso, y agradezco muchísimo además, incluso ahora puedo dormir mirando para arriba, que antes no podía dormir. Así me puedo dormir mirando para arriba. Y bueno, gracias a eso pues ahora estoy muchísimo mejor, evidentemente, muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, hay que agradecer, hay que tener el coraje suficiente, no para escapar del sufrimiento, sino para agradecerlo y seguir adelante, ¿sí? Seguir adelante. Ya te buscará el sufrimiento que sea necesario en tu vida, ¿sí? Hombre, si haces mucho el imbécil, incluso tú mismo producirás mucho sufrimiento en tu vida. El sufrimiento gratuito que se dice, ¿no? Que produces tú mismo por ignorancia, por desdén, por no ocuparte de las cosas, ¿no? Pero el sufrimiento que te trae la vida son lecciones de aprendizaje, son lecciones. Eso hay que agradecer. Que no te guste es otra cosa, pero agradecerlo. Bueno, pues vamos con el capítulo 26 y último capítulo, que es un capítulo muy polémico también. Por lo menos para mucha gente genera mucha controversia. Pues este último capítulo del conocimiento de sí mismo hace referencia a la necesidad o no de una guía, del maestro. ¿Qué tal nos llegamos con la figura del maestro? Comme si, comme ça, que dicen los franceses. Comme si, comme ça, como dicen los franceses. A veces sí, a veces no, según lo que me convenga. Yo creo que es muy importante, ¿eh? Claro. Yo la tengo. Es muy importante, claro que es muy importante, sí. Pero tenemos que empezar a distinguir aquí, y es importante para que tengamos cierta claridad de ideas con todo esto, ¿no? Lo que es el maestro externo y lo que es el maestro interno, o guía externa y guía interna, ¿sí? Guía interna es evidentemente el conocimiento de sí mismo. La guía externa son las referencias que puedes tomar de otras personas, y que te sirven de referencia, ¿no? Es como cuando, volviendo otra vez a Aralar, que casi siempre iba solo, no tenía nadie alrededor, etc. Pero a veces había alguien que iba delante mío, ¿no? Entonces me fijaba por dónde iba él, primero para ver si iba al mismo sitio que yo, porque podía ir a otro sitio completamente diferente, y entonces si le seguía yo también me equivocaba. Entonces tomaba la referencia, pero sin creer que él o ella, quien fuera, estuviera haciéndolo bien. Simplemente tomaba la referencia. Bueno, a ver cómo es el camino por donde va esa persona, ¿sí? Entonces yo voy a ir a ver si ese camino me lleva a donde me tiene que llevar, no, pero tengo la referencia. Lo que decía yo Madaba, ¿no? No hay que creerse nunca nada. ¿Por qué decía eso? Porque si te crees algo, mal asunto. Primero, no sabes, y segundo, te puedes equivocar de una manera catastrófica, ¿no? De una manera catastrófica. Por eso hacía hincapié Madaba tanto, ¿no? Y seguramente esa frase fue una de las cosas que me convenció el primer fin de semana que llegué a Lhasa, el fin de semana del 28-29 de enero de 1981, para decirme, este es mi sitio, voy a quedarme aquí el resto de mi vida, ¿sí? Porque decía, no te creas nunca nada, ni siquiera lo que yo diga. Digo, mira, eso me gusta, eso está muy bien. A mí no me gusta creer por creer a alguien. O sea, vale, tengo en cuenta lo que tú me digas, pero yo lo tengo que comprobar, yo lo tengo que ver, que eso sea así, ¿sí? Que tienes todo el derecho del mundo que para ti valga, me parece estupendo. Pero puede que para mí no me valga. Tengo que verlo yo, tengo que comprobarlo yo, tengo que poner yo, cuestionármelo y comprobar yo que eso me sirva en la vida, ¿sí? Y eso es muy importante, porque hay quien va... También es una pura cuestión de necesidad, ¿eh? Una pura cuestión de necesidad. Puede, cuando no tienes todavía mucho sentido, mucha conciencia, mucho del camino hecho, ¿no? Como decían también a Charla ayer, lo de la confianza y lo de la fe, etcétera, ¿no? Puede que necesites creer en algo,
y abrazas la fe de lo que sea, de lo que te pongan delante. Por eso hay tanta gente que, perdida en ese vacío existencial, se agarra a lo que sea, equivocadamente muchas veces, precisamente por creer, ¿sí? Pero hay una necesidad, ¿sí? A mucha gente le sirve la creencia que sea que tenga para apoyarse en ella. Claro, hasta que llega la crisis de fe. Se te abre el suelo debajo de tus pies. ¿Sí? Entonces, nada vale, todo es falso y vas a la contra de todo, ¿no? Pues ni una cosa ni la otra. Oye, no te creas las cosas. Cuestiónalas, ponlas a prueba, mira a ver si te valen o no te valen, o cómo te sirve eso o no te sirve. ¿Sí? Ponlas a prueba. ¿Sí? Eso de creer ciegamente, a mí nunca me ha servido. Yo digo la verdad que nunca me ha servido. Nunca. Yo tengo la máxima de Santo Tomás. Si no meto la mano en la llaga, no me sirve. Sí, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo con respecto a la guía externa, ¿no? Porque llevados por esa necesidad que tenemos a veces de apoyarnos en algo, pues a veces cogemos creencias o abrazamos alguna fe que no es muy constructiva, ¿no? Que no está bien y que luego pues te vas a dar con la cabeza contra la pared, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Y claro, el problema está, la guía interna es la verdadera, sí, pero ¿en quién? Porque si evidentemente, como hemos dicho antes, ¿no? Si el alma todavía es muy joven, como decía Madhava, ¿no? Muy inmadura, no ha despertado, no ha empezado a desarrollarse y a manifestarse, cualquier cosa que se mueva dentro de ti, tú lo puedes tomar como la voz del alma y estar autoengañándote de una manera bestial. De una manera bestial, con lo que hemos dicho antes. Los sentimientos, los sentires. Los sentires no están en el cuarto piso, están en el segundo. Y a veces ocurre, bueno, en la casa donde vivimos ahora, tú oyes golpes y no sabes si es la de al lado, la de arriba o la de 3 pisos más abajo. En algún sitio está con el taladro, picando, ¿sí? Pero eso no, le pasa a mucha gente consigo mismo. No sabe lo que suena ahí adentro. ¿Por qué no sabe? Porque no ha hecho el proceso de autoconocimiento, de ir profundizando capa por capa, ¿sí? Como en la película de Shrek. Tenemos muchas capas. La película de Shrek, dice, ¿no? Tenemos muchas capas. Hay que ir quitando las capas, hay que ir mirando en cada capa qué es lo que hay, ¿sí? Si no tienes ese conocimiento, el autoengaño está garantizado. Garantizado, ¿eh? A ti te surge una cosa ahí, no sabes ni lo que es, y tú sigues ciegamente aquello y te estrellas, pero tremendamente. Lleva un tiempo aprender a escuchar esa verdad interior, e incluso cuando lo has aprendido te puedes equivocar a veces también. También, claro, por eso digo que esto es un camino, como decía en una película muy famosa de hace tiempo, ¿no? Esto es como el filo de la navaja. Es como el filo de la navaja, es muy estrecho, tienes que ir con mucho cuidado aquí con todo esto, ¿sí? Por eso ya llevamos 3 años dedicándonos al conocimiento de sí mismo, ¿sí? Espero que haya quedado algo y que haya servido todo esto para que vayamos hilando fino, dándonos cuenta cada vez más y trabajando verdaderamente en este proceso y no de cualquier manera, ¿no? Entonces, la guía externa, sobre todo en las primeras etapas evolutivas, puede ser muy necesaria, pero claro, también hay que poner lupa en el sentido de qué fe abrazas, ¿no? ¿A quién sigues? ¿Qué es lo que está dando de sí aquello que sigues, etcétera? ¿Sí? Poner lupa, porque hay cada cosa por ahí que ¿para qué? Pero claro, como se suele decir, pagan justos por pecadores, ¿no? Nos meten a todos el mismo saco. Todos los de yoga sois unos pervertidos, todos son unos satánicos, todos no sé qué. Sí, bueno. Entonces, en esto de la cuestión de buscar el maestro interno, el maestro externo, la guía, ¿no? Dos cosas fundamentales, ¿sí? Primero, ¿cuál es la meta? ¿A dónde tengo que llegar? Porque hay gente que ni siquiera sabe dónde tiene que llegar. Sabe que no está bien y se mueve, porque ahí no está bien, pero ¿sabes a dónde tienes que ir? Porque moverte por moverte. Sí. Una vez me había perdido en Aralar, una vez más, por fiarme de otro.
Venga, pocas veces me fío por lo menos hasta que vea que sabe más que yo, digo yo, bueno, vamos a ver por dónde va esto. Entonces me fié por el apellido que tenía. Digo, este debe saber, me cago en la leche, una embarcada. Nos metimos en una pared rocosa además, niebla, no veíamos nada, teníamos que llegar al refugio donde estábamos pasando unos días y llevábamos ya 3 horas dando vueltas por allí que no sabíamos ni por dónde íbamos. Entonces oí cencerros de ovejas y digo, hombre, si hay ovejas hay pastor. Y empezamos a gritar. ¡Ey! Hay que aparece en medio de la niebla un paisano con el palo al hombro, allí. ¿Qué hacéis aquí? Joder, ¿a ti qué te parece? Le decimos, mira, ¿dónde está el refugio de Igaracha? Que es ¿cómo se llama el refugio donde estábamos? Coge el palo y hace, allí. En medio de la niebla, no veíamos nada. Me dio justo el tiempo de coger con la brújula la dirección del palo. Digo, vale. Sí, seguro. Y digo, sí, ya vamos. Y efectivamente, con la brújula debajo de la nariz, llegamos, pero exactos, hasta el refugio. Y no vimos la pared del refugio hasta que estábamos más cerca que de aquí a la puerta. A menos distancia que de aquí a la puerta. Sí, efectivamente, estamos en el refugio. Sí, fíjate, y todavía tuvimos que andar casi 1 hora desde allí, desde donde estábamos, con la brújula debajo de la nariz. Por eso es importante la orientación, mirar quién te señala, mirar cómo es la vida, qué huella está dejando en su vida, ¿no? Como aquel que decía, por sus obras los conoceréis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta guía que me estoy buscando, con esta fe que estoy abrazando? ¿A dónde me lleva? ¿Qué es lo que ocurre? Etcétera. Mirar muy mucho, ¿no? Mirar muy mucho. Una cosa es, como decía antes, la necesidad que uno puede tener de una guía, ¿sí? Y otra cosa es que, llevado por esa necesidad, tragues con cualquier cosa, ¿sí? Puedes tener mucha hambre, pero mira bien lo que comas, a ver si te va a sentar mal. Igual es mejor que esperes un poquito más y pases un poquito más de hambre y buscar algo que te alimente bien, que no envenenarte con lo que te has encontrado, ¿sí o no? Pues aquí igual. Creo Pero que esa metáfora que ¿Sí? has usado sobre esto también es, ya te tienes que llamar al día. Sí. Tienes que llamarlo, ¿no? A veces no puedes esperar que te venga, tienes que llamar. Sí, hay que buscar a veces, sí. Ya surge la búsqueda, ¿eh? Cuando hay esa necesidad, ya surge la búsqueda. Que a veces esa búsqueda será infructuosa porque te salen cosas, ¿no? Y no puedes quedarte con lo primero que te venga, o sí, depende, yo qué sé, pero hay que ir mirando bien. Yo creo que te tienes que rozar con todo lo que toca, con todo lo que llega. Sí, Si te raspa o no te raspa. Sí, y vivir la experiencia, ¿no? Vivir la experiencia con mucha atención, además, ¿no? Antes de tirarte a la piscina, mira si hay agua, ¿no? Y busca ver que se pueda nadar, o busca ver que te puedas mover, o busca ver qué límites te pone, o cómo te plantea las cosas, etcétera, ¿no? Hay que mirar, no es abrazar ciegamente una fe o una guía de cualquier manera, etcétera, ¿sí? Siempre con mucha... Mira, el mejor compañero de viaje en todo este proceso es un sano escepticismo. ¿Qué significa un sano escepticismo? Que no te crees nada. Estás ahí y estás mirando constantemente si te vale, si no te vale, si eso es lo que estás buscando, si te va sirviendo para hacer lo que tienes que hacer, etcétera, ¿sí? Lo demás, cuidado, que te puede salir mal la cosa, ¿no? Entonces, primero de todo, ¿cuál es la meta, ¿no? que uno tiene que alcanzar? Y desde la filosofía más trascendente siempre se nos plantean dos metas que hay que tener bien en cuenta, ¿no? Uno es la meta trascendente, el Suddha-dharma, que es universal, es la misma para todos, ¿no? Es lo que tenemos que, como seres humanos, tienes que realizar, ¿sí? Por eso decimos que estamos condenados a ser felices, tenemos que llegar ahí, sí o sí. Nos pongamos como nos pongamos, demos las vueltas que demos, el universo no se va a permitir fracasar contigo, vas a tener que llegar ahí. Ahora, ¿cómo vas a llegar? ¿Cuánto vas a tardar? ¿Por dónde vas a ir? Etcétera. Bueno, pues eso tendrás que ir buscando tu camino, tendrás que ir mirando por dónde te resulta más cómodo transitar, moverte, etcétera, ¿sí? Al Galiñero puedes subir en un Land Rover casi hasta arriba, que hay una pista que llega casi hasta la cumbre, ¿no? Puedes subir con unas zapatillas o unas botas decentes por el camino que va todo el mundo,
¿sí? O puedes subir con cuerdas que van los escaladores, ¿sí? ¿Cuál es el camino que a ti te gusta más? Bueno, pues, o el que puedes hacer, ¿sí? Pues elige el camino, para eso están las diversas modalidades de trabajo, ¿sí? Lo importante es tener en cuenta la meta que hay que alcanzar. Y hay otra meta que muchas veces nos olvidamos cuando entramos de lleno en la búsqueda de la meta trascendente, ¿no? Del Suddha-dharma, y es la meta personal. Las responsabilidades que tienes como ciudadano, como miembro de una familia, de una sociedad, de un ayuntamiento, de un estado, de una raza, incluso de un género, incluso, ¿no? Tienes tus responsabilidades con respecto a la sociedad o al grupo que formas parte, ¿no? Ese es Suddha-dharma, con S-I-W, Suddha-dharma. ¿Sí? El otro es el Suddha-dharma, con 2 Ds. Y el Suddha-dharma, el Dharma personal. Y a veces, cuando vamos buscando el Dharma trascendente, nos olvidamos del Dharma personal. O lo soslayamos, ¿no? Lo dejamos de lado. Y no debería ser así. Uno tiene que cumplir, mientras esté en el mundo, cumple con lo que te corresponda en el mundo. Y además, busca la meta trascendente, el sentido de la vida, el sentido de la existencia, ¿sí? No sustituye una cosa a la otra, ¿sí? Sino tienen que darse las dos cosas. Entonces, lo segundo en plantearse, primero es cuál es la meta, y el segundo es quién me guía. ¿Quién me guía? ¿Quién me guía? ¿Qué referencia tomo yo? ¿De dónde voy tirando yo para guiarme y para ir caminando hacia la meta, ¿no? Para ir al refugio de Igaracha, pues el palo del pastor. No sé si sabía la dirección cómo era ahí en el Quinto Pino por ahí. El Quinto Pino, no había ni pinos ahí, joder. Ni cuarto ni quinto pino, no había ni pinos. Metidos en una pared de roca ahí. Bueno, pues la única guía válida es Ishvara. Ishvara es la divinidad que habita, o que realmente somos en lo profundo de nuestro ser, ¿sí? Lo que ocurre es que el contacto que tenemos con Ishvara, pues a veces no es muy tangible, no está actualizado. Está ahí, pero no lo percibes, no te das cuenta de lo que te está diciendo. O, como hemos dicho antes, creyendo que te lo está diciendo el ser interior, igual te lo está diciendo algún otro de los que viven ahí adentro también. Porque ahí adentro somos mucha gente. ¿O no? Unos cuantos. Los instintos del cuerpo físico, las emociones y los deseos del cuerpo emocional, las ideas de payaso de tu mente inferior, de la mente razonadora, que a veces tienen todo menos razón, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no sabes distinguir unas cosas de las otras, los movimientos de energía que ayer describía una en la charla, ¿no? Pues los movimientos de energía son movimientos de energía de tu cuerpo energético. No tienes que hacer caso al cuerpo energético, salvo que se ponga malo, que enferme y que te esté complicando la vida. El resto, oye, si surge, pero eso es una anécdota simplemente. Igual que si te pica la oreja o te rascas la rodilla porque te está molestando o cambias de posición la pierna, ¿sí? Entonces hay quien, por ejemplo, de los movimientos de energía hace lo más de lo más. Digo, no es lo más de lo más, no es eso lo que tienes que buscar, no es ahí donde tienes que estar. Esa no es la guía, eso es una consecuencia de... ¿sí? Tenemos Annamaya Kosa, el cuerpo físico, construido con alimentos. Manomaya Kosa, el cuerpo mental, que según cómo funciona la mente, apasionada o no apasionada, de la que también hablo ayer Madhava, ¿no? Pues está el cuerpo emocional dándole caña, o está la mente con los pensamientos, la razón, la memoria, etcétera, ¿sí? Y ahí en medio está el cuerpo energético, Pranamaya Kosa, ¿sí? El cuerpo energético es un cuerpo más. No hagas de eso la meta, no hagas de eso la referencia fundamental, ni tampoco de la mente, ni tampoco de las emociones y los deseos, ni tampoco del cuerpo físico, ¿sí? El cuerpo físico no es la meta. Hombre, si estás en peligro de muerte, sí, sálvalo. Sálvalo. El instinto de supervivencia, arriba. Hay que salir de ahí, ¿sí? Pero el cuerpo físico no tiene
que gobernar tu vida. Tiene que estar a tu servicio. ¿Sí? El cuerpo emocional, los deseos no tienen que gobernar tu vida, tienen que estar a tu servicio. ¿Cómo te tiene que servir el cuerpo emocional? ¿Cómo te tienen que servir los deseos? ¿O estás tú a servicio de los deseos que surgen ahí a como salgan? Pues tienes que hacer que el cuerpo emocional, los deseos, te faciliten hacer lo que sabes que tienes que hacer, queriéndolo hacer y disfrutando de hacerlo. Para eso está el cuerpo emocional. Para que quieras hacer lo que tienes que hacer y disfrutes de hacerlo. Para eso es para lo que está el cuerpo emocional. El juego de los deseos. Entonces la cuestión es, ¿me mandan a mí los deseos o mando yo a los deseos lo que quiero? Sí, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. ¿Sí? Y ahí pues mucha gente anda muy perdida también. Sobre todo, ya digo, en este prosaico mundo espiritual, las emociones, los sentimientos, etcétera, las exaltaciones pseudo-espirituales usurpan el papel de la verdadera espiritualidad y el verdadero desarrollo de conciencia. ¿Sí? La solución está arriba, no te quedes en los sótanos, no te quedes en los primeros pisos. La solución está arriba, hay que ir arriba, arriba, arriba. ¿Sí? Entonces, bueno, la figura que tenemos en nuestra vida, porque claro, Ishvara es Dios en cada uno de nosotros, ya. Con ese me llevo muy bien. Y con el maestro cuando te dice que te toca limpiar los baños en el ashram, ¿qué tal te llevas con ese? Un poquito más difícil llevarte bien con ese, ¿no? Pavani. Cuando te dicen que tienes que lavar los baños. Que es muy fácil llevarse bien con el Dios interior, con Ishvara. Pero el maestro externo, cuando te dice que tienes que lavar los baños, un poco más complicado llevarse bien, ¿no? ¿Y por qué no? Alguien tiene que lavar los baños también, ¿no? ¿O no te gusta encontrar el baño limpio cuando llegas tú? ¿No? Pero ¿cómo vives tú el tener que limpiar los baños? ¿Sí? Ya, bueno, cada uno lo vivirá de la manera que sea, ¿sí? Cuando le dije al encargado del equipo de trabajo de limpieza nocturna del Hipercor, donde estuve varios meses trabajando en Gijón, le di las gracias, ¿no? Oye, mira, dejo de trabajar, oye, gracias por el trabajo y tal, y me dijo, gracias por el trabajo, pero es una mierda de trabajo, quitar la mierda de los demás durante 6 horas a la noche allí. Sí. Digo, no, he conocido gente encantadora, he hecho un trabajo que no conocía y que me ha servido para aprender cosas, estoy encantado de la vida del trabajo. No sabía qué responderme porque era gallego además. Luego se vino para Galicia, no sé dónde andará ahora este hombre. Y normalmente no valoramos las cosas que no nos gustan, ¿sí? No valoramos, y eso es algo que tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir cambiando esa manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, bueno, el maestro externo, además de mandarnos a lavar los baños o a fregar los platos o a poner la mesa o quitar la mesa, lo que sea, ¿no? Pues también nos va facilitando la activación de esa voz de la conciencia que es el que a través del cual aparece la guía de Ishvara, de nuestra divinidad, de la divinidad que hay en nosotros, ¿sí? La voz de la conciencia. Otros lo llaman la voz del silencio. ¿Sí? De hecho, Blavatsky tiene una obra que se llama así, La voz del silencio. Complicadísima, pero complicadísima de leer. A ver si alguien de los estudiosos de estas cosas os animáis y hacéis un trabajo sobre la voz del silencio y explicáis aquí el libro. ¿Sí? Entonces, importante que el maestro externo sirva para ir despertando el maestro interno, ¿sí? Que a veces vamos directamente hacia el maestro interno, o eso es lo que creemos, evitando la confrontación con el maestro externo. Pero, ¿qué es lo que te impide aceptar, respetar, tolerar, ponerte a los pies del maestro externo? ¿Qué es en ti lo que te impide acoger al maestro externo? El ego. El ego. ¿Qué
¿qué me va a decir a mí esto? ¿Sí? ¿Cómo voy a decir lo que dice este? ¿Sí? Eso es. Entonces, hay que identificar esa egoicidad en uno. ¿Sí? Es decir, por eso lo que decía antes, ¿no? Lo importante es ir identificando las voces que surgen dentro de uno. Si no tienes claro qué es lo que se está expresando cuando tú sientes algo, cuando te parece algo, cuando tú tienes una sensación de algo, no sabes dónde te estás moviendo, no sabes si hacerle caso o no, qué valor tiene o no tiene, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta también, muy importante. ¿Sí? ¿Sí? Entonces se puede decir que cuando estamos a los pies del maestro, nos rendimos al maestro, es que cuando lo escuchamos hace que en nosotros se encienda eso que te dice. Claro. Eso, hay un ejemplo que Madhava utiliza muchas veces para ilustrar esto, ¿no? Ese maestro interno o esa expresión del amor del silencio, la expresión de Ishvara, del ser, ¿no? Es como encender una cerilla. ¿Sí? ¿Cómo enciendes una cerilla? Rascando con algo áspero, ¿sí? La vida, sufrimiento, aprendiendo, sufriendo, ¿sí? O también puedes prender esa cerilla, ¿cómo? Acercándola a una cerilla que esté encendida, ¿sí? Aunque no se toque, llegará un momento en que se inflame, ¿sí? Pues esa es la labor del maestro externo, que tu maestro interno se vaya activando, vaya despertando, vaya activándose y poniéndose en marcha, ¿sí? Pero si tú no te acercas al maestro externo por egoicidad, como decíamos antes, ¿no? ¿Qué me va a decir a mí este, etcétera? ¿Sí? El maestro interno va a ser muchísimo más difícil que se despierte también. Pero, o sea, es eso cuando se usa esa expresión a los pies del maestro, te das cuenta que ya lo estás haciendo porque cuando le escuchas o le lees o tienes el contacto, hace que se despierte. Algo se mueve ahí, ¿sí? Y de hecho lo verdaderamente importante en el proceso de transmisión de la enseñanza es esto, ¿no? Mirad, incluso si vas a tomar un café y te ponen en el azucarillo una frase del Dalai Lama, o de quien sea, ¿sí? O de John Lennon, yo qué sé, también vale, ¿no? Lo importante que es quién ha dicho esa frase o lo que ocurre dentro de ti cuando tú te encuentras con esa frase. Lo que ocurre en ti. Pero estoy seguro que todo lo que ponen los azucarillos de café que ha dicho el Dalai Lama no lo ha hecho en su vida, ¿sí? O quien sea, yo qué sé, o Lao Tse, o yo qué sé, ¿sí? Pero a lo mejor a ti te sirve para hacer una reflexión, para de pronto tener una toma de conciencia de algo, para de pronto algo se mueve dentro de ti. Pues eso es lo importante, lo único importante es eso. Yo soy discípulo de no sé quién, pero a ver, sí, no sé quién será muy importante, pero ¿y tú? ¿Sí? Yo he leído todos los libros de Lao Tse, todos los libros de Lao Tse, no sé cuántos tendrán. ¿Y de eso cuánto se ha hecho en ti? Hay gente que puede recitar el Bhagavad Gita de memoria. ¿Y cuánto Bhagavad Gita se ha hecho dentro de ti? Porque tú lo has aprendido de memoria, lo único que me dices es que tienes una memoria de elefante, una memoria portentosa, ¿sí? Yo prefiero coger una frase y que esa frase se convierte en una realidad para mí, no algo que me lo he aprendido de memoria, sino algo real, algo vivo, algo que forma parte de mí. Entonces puedo dar fe de ello. No es algo que creo que, porque está escrito en un libro no sé cuánto, ¿sí? Es diferente tener fe y creerte algo que no sabes o poder dar fe, porque hablas de lo que sabes, de lo que vives, de lo que tú has experimentado. ¿Sí? Es completamente diferente. Por eso la acepción de la palabra fe, que ayer tanto como Anabas estuvo aquí debatiendo, pues es importante que veamos con claridad de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, dice Taimi esto, ¿no? Al comienzo del proceso, la guía externa, el maestro, será lo que despertará esa voz de la conciencia o maestro interno, que es la expresión de Ishvara, del ser, de la divinidad en nosotros, ¿sí? En su momento aparecerá esa voz del silencio que sustituye y refuerza toda ayuda externa. Aquí dice sustituye y refuerza. Tampoco tiene por qué sustituir, es decir, la ayuda externa seguirá viniendo.
y seguirá teniendo, sirviendo de referencia cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ayer decía en la presentación de Madaba, 45 años y medio, que estoy escuchándole a Madaba sus sermones, sus charlas, sus cursos, sus cosas, ¿sí? Y cada vez aprendo más, cada vez lo veo más claro, cada vez que él explica algo y lo veo más claro, y luego se me va borrando, y hasta la próxima vez que lo vuelve a explicar y lo veo más claro todavía, y cada vez más claro, ¿sí? Y todavía hay cosas que se me siguen borrando, que no se me quedan del todo claras. No tengo privilegio de tener una mente privilegiada como algunos, ¿sí? Entonces, bueno, pues tengo que seguir escuchándolo y seguir escuchándolo y seguir escuchándolo, ¿sí? Y mientras siga diciendo cosas, yo le seguiré escuchando y aprendiendo de él, ¿sí? 45 años y medio, es una vida, ¿eh? ¿Cuántos años tienes tú? Ya son... Toda tu vida. Más que toda la vida de esta mujer. Pues eso, sí. Entonces, también hace mucha referencia a esto, ¿no? Taimi, ego y egoicidad como obstáculo para aceptar la guía externa, ¿sí? Nuestros personalismos chocan a veces, ¿sí? Porque mira ese cómo va, mira cómo es, mira cómo hace, ¿no? Entonces, no te quedas con lo que es la presencia del maestro externo y su manifestación, su expresión hacia ti, mueve dentro de ti. Te quedas con la imagen, con la forma, con lo externo. Ahí no hay nada. Lo único que haces es levantar barreras, levantar muros y no hay aprendizaje, no hay desarrollo, no sale nada, no sale nada. Y luego hay otra cosa que Taimi también lo cita, y yo hace tiempo que ya lo veía viendo también. Esto es un poquito difícil de explicar, ¿eh? Es que a veces el proceso kármico puede interceptar, puede entorpecer la aparición de un maestro en tu vida y por lo tanto la guía que necesitas para que se vaya activando esa voz de silencio que decíamos, la expresión de Ishvara, etc. Conozco gente, muy buena gente, muy buena intencionada y con muchos méritos además, pero no ha tenido la suerte de coincidir con una persona que le sirva de referencia, de guía, que le vaya poniendo un camino claro donde poder ir, etc. Y conozco no una ni dos, ¿no? Son varias personas que están en esa situación. Bueno, a mí mismo también, de cuando empecé con las cosas de yoga, con los libros de Banisev, etc., hasta que encontré a Madhava pasaron unos años muy convulsos, que si la mili, que si la mar, que si no sé cuántas cosas más, hasta que llegó el momento, ¿no? Como se suele decir, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Pero a veces yo tengo la sensación de que aunque el discípulo esté preparado, kármicamente hay como obstáculos o hay barreras insondables que hacen imposible que se dé el encuentro de maestro-discípulo. Tengo la impresión, no Sí, puedo... yo creo que es así, porque yo también llevo unos años en el yoga y Sí, 3 he o 4, pasado por ¿verdad? distintos maestros y me ha costado, porque no todos los maestros me han valido, con toda mi humildad lo digo. Sí, ¿no? Y que de todo el mundo se puede aprender. De todo el mundo se puede aprender. Sí, Hasta el que pasa la escoba aquí en la acera también. Se puede aprender. Pero no te llega enseñarán a la de forma parte que tú diferente y necesitas. cosas distintas. No ¿sí? te llegan a la parte que tú necesitas. Claro. Entonces, cada uno tiene su... Por eso decía que lo importante es lo que se mueva dentro de ti, no con lo que estés. ¿Sí? Yo he estado con muchos maestros en la vida. ¿Sí? Y cada vez que estaba con un maestro así muy reconocido, muy importante, muy famoso, muy no sé qué, decía, como con Madhava, si esto ya me lo sabía yo de explicarme con Madhava. Entiendo mejor como me dice Madhava que cuando explico no sé qué. Entonces por eso, desde el momento en que además fue así, el primer fin de semana que me encontré con él, supe que iba a estar allí el resto de mi vida con él. Iba a estar allí, el primer fin de semana. Fue un flechazo. Tuviste ese privilegio, en la vida. Sí, no sé, igual ya me costó llegar allí, pero una vez que llegué ahí, digo, este es el sitio, ¿no? Y esto me parece importante, pero claro, reconozco que pues a lo mejor
no se da en todas las personas o no se da de la misma manera. O hay otras cosas que quedan ahí por el medio que no hacen posible este encuentro, ¿no? Y eso, bueno, pues por eso yo me siento afortunadísimo, ¿no? De haberme encontrado con Madame y siendo además tan jovencito, ¿no? Porque me ha dado la oportunidad de eso, de ir aprovechando mucho, de ir aprendiendo muchísimo a su lado y de ir viendo mucho a través de él. ¿Cómo se dio el reconocimiento? ¿Cómo tuviste claro que era él? Lo dijo. Iba a decir una sensación, no era una sensación, sino una percepción. A ver, yo no soy muy esotérico, soy muy de vuelo raso. Por eso a veces voy, me dicen que voy con el coche en vuelo rasante. Soy muy de tierra, pero eso no quita para que tenga a veces una percepción muy interna de lo que son las cosas, ¿no? Me ha pasado muchísimo en la naturaleza, solo, aislado, y esa percepción me ha salvado la vida. Y me ha pasado también en el camino espiritual, por dónde sí, por dónde no. Esto me vale, esto no me vale. Por aquí veo, por aquí no lo veo. Por aquí, o ya me sé, o ya tengo conocido y mejor de este otro camino que por este otro, ¿no? Sin desdeñar a nadie. Es decir, yo no quito méritos a nadie. Cada uno hace su trabajo y es muy necesario, además, ese trabajo para quien sea, ¿sí? Pero tampoco todo es para todos. Tampoco todo es para todos. Por eso, por esa puerta, ya habéis visto, los que venís habitualmente aquí a clase, entran mucha gente. Y hay mucha gente que viene una vez y desaparece. Digo, no, a su sitio no hay problema ninguno. Ya vendrán cuando les toque, o irán a otro sitio que expliquemos las cosas que explicamos aquí, o en algún momento necesitarán esto que damos aquí, aunque vayan a otro sitio, o haya otra persona aquí porque yo ya no esté, o lo que sea, ¿sí? Pero no hay problema ninguno por eso, ¿no? Cada uno tiene que ir haciendo su camino, No es cuestión de seguir a no sé quién porque es famoso, o porque lleva mucha gente, o porque le sigue mucha gente, o porque pasó por aquí hace 2000 años. Hombre, sí, pero no se trata de seguirle sino que tú te conviertas en tu propio camino, ¿no? La gente entiende más, yo soy el camino y todo el mundo a seguirle a él. Digo, no, tú eres tu propio camino. Él hablaba de él mismo, no de ti. ¿Sí? Cada uno somos nuestro camino. ¿Y esa percepción de la que estás hablando no se le puede también llamar intuición? Sí, es una Tuya. voz en un momento dado de expresión del alma, ¿no? Que me dice, sí, este es el sitio, esto es lo que estabas buscando. Esto es. Como ese callapa que resuene. Sí, que vibre ahí adentro. Cuando es ¿sí? tan íntima, Sí. es muy personal, ¿no? Yo estoy seguro, incluso estoy seguro de que en otras vidas nos hemos encontrado, hemos trabajado juntos, hemos compartido parte del viaje. Si no, no podía haber una afinidad y una resonancia tan grande entre dos personas. No puede haber. O sería muy difícil que se diera, por lo menos, ¿no? Entonces, esas coincidencias se dan. Entonces, bueno, no es que se tengan que dar en todas las personas tampoco, ni mucho menos, pero oye, pues a veces se dan y otras veces pues cada uno tendrá que encontrar su sitio de la manera que sea en el mundo. Yo no digo que esto sea así para todo el mundo. Simplemente que cada uno tenemos que ir buscando nuestro camino. Hay quien también tiene que ir saltando porque su forma de ser o su forma de decidir las cosas en la vida es ahora aquí, ahora allá, ahora con esto, ahora con otro lado, etc., ¿no? Dudo mucho que de esa manera se pueda profundizar en algo. Picoteando en muchos lados no profundizas, no calas fondo, ¿sí? No llegas al fondo del todo, ¿sí? Pero bueno, es respetable. A mí, cada cual, su propio camino, su propia forma, su propia idiosincrasia. Antes, cuando era más joven y comprendía menos las cosas, era como más estricto, como más... Riguroso. Sí, eso, más riguroso en este tipo de cosas, sí, esa es la palabra, más riguroso. Según me voy haciendo mayor, cada vez me resbala más todo. En el sentido que es así bien, no es así también bien. Ya está, no hay problema. No hay problema. Antes problematizaba mucho más con las cosas, ahora... ¿Quién dijo miedo? ¿Habiendo hospitales?
¿Quién dijo miedo? Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Llegas a esa conclusión de que todo pasa porque tiene que pasar. Punto. Sí, le decía a una persona un día de estos que estaba intercambiándome mensajes por WhatsApp, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Le decía a alguien, digo, se quedó así, digo, ¡ostras! No me había fijado nunca en esa frase, me dijo. Pues la puedes tomar como quieras. Claro, porque los tiempos de Dios son atemporales. Sí, son Y lo atemporales. atemporal No hay siempre cae tiempo. en la El tiempo, perfección, ¿no? el tiempo es el ego el que está ahí midiendo, controlando, cronometrando, quejándose de que lleva mucho tiempo, quejándose de que le queda poco tiempo. Cuando llega lo mío. De lo mío que hay, ¿no? Cuando vas al concello, de lo mío que hay. Es el ego, ¿no? Entonces, cuanto más vas al ego, cuanto más ves al ego, menos te dejas atrapar por estas cosas. Por eso te decía que cuanto más mayor, afortunadamente, mejor veo las egoicidades, me resbala más todo. Me da mucho más igual todo, sí. Desde mi punto de vista, hay infinitos, o sea, muchos días, y te los encuentras a lo largo de la vida. Sí, Cuando sí. eres niño, te lo encuentras en tu padre o en tu madre, el primer día, los primeros días. Luego, en el colegio, Sí, sí. encuentras un profesor que te abre los ojos, una Sí, profesora, sí. es tu nuevo guía. O sea, Sí, a sí. medida que vas avanzando van apareciendo nuevos guías. A veces es un amigo que te presenta otro punto de vista distinto y dices, no, pues me voy a mover por aquí. Y yo creo que los guías van apareciendo según vas evolucionando. Sí, sí. Tú tuviste la suerte de que Sí, encontraste desde el principio a ver, uno que te... de alguna manera... Pero otra gente va Claro. poco a poco. De alguna manera también yo, recuerdo mi primera gran frustración cuando me di cuenta de que mi padre no lo sabía todo. Claro. Yo tenía 7, 8 años y de pronto un día me di cuenta que mi padre no sabía no sé Te qué. cayó Y digo, del pilar. ¿cómo mi padre no puede saber estas cosas? Si mi padre sabía todo, ¿no? Entonces empecé a decir, o sea que la gente no lo sabe todo, aunque sea grande. Yo era un crío, no lo sabe todo. Entonces me tengo que espabilar yo. Tengo que ir aprendiendo yo. Luego tuve la suerte en el bachillerato, de aquel era el bachillerato, esto era en los años pues 73, 4, por ahí, al comienzo de los años 70, me encontré con un franciscano que nos hacía pensar. Nos hacía pensar. Y claro, para mí eso fue lo más de lo más. Digo, ostras, un tío que no te dice que te aprendas de memoria esto para repetirlo en el examen de memoria. No hacía examen, el tío no hacía examen. Lo que hacía era, te llamaba, salías delante de todo el mundo allí en clase y hablabas con él. Él te preguntaba cosas y tú le explicabas cosas y cómo explicas esto y cómo que hablabas con él. Antes se hacían esos exámenes orales, Hablabas mucho con él. más que ahora. Entonces él te ponía la nota y no suspendía a nadie. Y claro, la gente, los otros profes se metían con él. ¿Cómo apruebas a todo el mundo? Sí, es que todo el mundo merece aprobar. Todo el mundo merece un aprobado. Y hay algunos que hoy tienen muy buena nota porque estudian, saben mucho, piensan bien, etc. Pues él fue, para mí, el primer maestro en mi vida fue ese hombre. Porque nos hacía pensar. No nos hacía creernos las cosas o aprendernos de memoria y ya está. Nos hacía pensar. Y claro, luego cuando me encontré con Madaba, me encontré eso que nos hacía este hombre, pero ya aplicado a todo lo que es la vida, todo el sentido de la vida estaba ahí, pero mediante la reflexión, la toma de conciencia, el darte cuenta, etcétera, ¿sí? Eso es. Entonces sí dije, este es mi sitio, este es donde voy a estar el resto de mi vida, ¿sí? Pero para mí fue muy importante el encontrarme con el Padre Arroyo, es así como se llamaba el hombre. Incluso coincidí con él varias veces yendo en bicicleta por la carretera y íbamos charlando en la carretera mientras pedaleábamos, porque él casi nunca vestía de hábito, él siempre estaba vestido de solar y le gustaba andar en bici, y yo andaba mucho en bici de aquella y coincidíamos a veces por ahí, sí, y hablábamos mientras estábamos. No estaba el tráfico como ahora, en aquellos tiempos. Pasaba un coche de vez en cuando, pero bueno, no era tan complicado. Eso es. Entonces, yo sé que esta cuestión del maestro interno y maestro externo, etcétera, es muy compleja, ¿no? Y hay pareceres de todo y hay muchos sentidos de todo, pero pues cada uno tendremos que ir haciendo un poco más de luz en esa cuestión y saber dónde nos apoyamos, cuánto nos apoyamos
qué es lo que de verdad nos va a guiar en nuestra vida, tener lo más claro posible la meta que hemos de alcanzar, cumpliendo con nuestros deberes personales también, etcétera, sí. Y bueno, pues ir trabajando sin más. Sí. Y bueno, pues ya son más de las 12. Yo creo que podemos dar aquí por terminado al libro y a las charlas de Taimi pues esta temporada, ¿sí? Al acabar el verano ya os convocaré a la siguiente. No sé quién va a dar qué, pero algo ya saldrá. La escuela de verano coincide con nuestro curso, ya no. Yo ya estoy viendo las fechas, pero es en agosto. No, el verano termina en agosto, el verano termina en No, septiembre. digo, la escuela de La verano. escuela de verano, hablaba Ah, sí, la de Teosofía, sí. De Teosofía. Coincide con el curso, sí. Porque me hubiese gustado ir, ¿eh? Tengo Sí, notas porque pero no existía nada. pues Pero casi siempre la escuela de verano de Teosofía suele ser la segunda quincena de agosto. Claro. Sí. Otro año Otro año. será. Habrá Sí. tiempo en la vida. Claro. ¿Y en dónde? ¿Eh? ¿En dónde? En la escuela de verano de Teosofía suelen hacerlo en la Costa Brava, en un hotelito por allí. Este año me parece que es en Madrid, ¿eh? Ah, sí. Este año, Sí. bueno, no lo sé. Lo leí, pero... Sí, casi no siempre me- lo hacen allí en Si la tienes Costa Brava. interés te lo digo, ¿eh? Sí. Te lo dice. Pero bueno, se puede dar. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer el último minuto de silencio, de introspección y de lectura de la invocación de Anibesan.